tal? ¿Cómo están? Como siempre es un placer saludarles a esta hora. Bienvenidos a la entrevista. Vamos a conversar en esta oportunidad con el doctor en Derecho, Francisco Sanz. Él es además director del Magíster en Derecho de la Universidad Católica del Norte. Y el propósito es justamente ir adentrándonos un poquito en esta discusión que estamos dando a nivel país respecto de lo que la calle y en estas manifestaciones, y que ya tienen 21 días prácticamente, ¿cierto?, la reforma constitucional o revisar la constitución actual chilena y los posibles mecanismos para poder cambiarla. Muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista en Antofagasta Televisión. No, gracias a ustedes por poderme permitir comentar un poco sobre un tema tan contingente. Primero quisiera conocer una opinión general respecto de lo que hemos vivido, algo que partió, ¿cierto?, con una movilización muy específica respecto del precio del transporte del metro en Santiago, que pone las pensiones, que pone los sueldos, un acceso a la educación mucho mejor que el que tenemos, y que termina además revisando la Carta Fundamental de nuestro país. Es digno, ¿no?, de analizar, me imagino, de distintas esferas, y como abogado también hay una mirada particular de lo que hemos visto durante estos últimos días. Bueno, aquí podemos tener en cuenta dos miradas. Como mirada política era algo que se veía venir, o sea, creo que con esto concluye la etapa de transición. Yo creo que eso es la realidad desde ese punto de vista, desde lo político, y desde el punto de vista de lo constitucional era algo que también se veía venir, porque la Constitución de 1980 fue una Constitución muy limitada. Si bien es cierto, ha sido objeto de reformas, esas reformas son fruto realmente del sentimiento casi compasivo de quienes redactaron la Constitución en su origen. Entonces creo que esta es la oportunidad no de reformar la Carta Política, sino de redactar una nueva. Estamos en el momento. No de reformar, dice usted, es sí, una nueva, es decir, vamos a analizar un poquito. Nuestra Constitución del 80 se conoce como bastante restrictiva, sí. Pero ¿qué es lo que en el fondo restringe? Lo que estamos hoy día también discutiendo, AFP, educación, salud, esos modelos efectivamente. Vamos a ir discutiendo un poquito en simple para que la gente pueda entender esto. Bueno, en primer lugar veamos cuál es el estado de la cuestión, es decir, si yo quisiera reformar la Carta Política, ¿qué puedo hacer hoy? El capítulo 15 de la Constitución, a partir de su artículo 126, establece los mecanismos de reforma, ¿sí? El gran problema es que esta reforma solamente puede venir o del presidente o de propuesta parlamentaria. Eso ya es una gran limitación, es decir, el pueblo o el constituyente primario, si se quiere llamar, no pueden entrar a sugerir una reforma constitucional. Eso es una gran falla. Entonces, a partir de eso, la solución sería la posibilidad de establecer una asamblea constitucional, figura que en este momento no existe en la Carta Política. Ahí está la gran falla, la gran limitación. ¿Y cómo entonces estamos en un estado cero de cosas? Porque hoy día, ¿cuáles serían entonces esos caminos que va viendo en esta discusión? En este momento, ¿cuál sería la solución? Si hubiera realmente voluntad política, sería reformar ese capítulo 15 y establecer la figura de la asamblea constituyente. Esa sería la solución más factible. Establecía esa figura jurídicamente hablando, ya podríamos hablar de constituir una asamblea constituyente. Yo sé, y eso me imagino que lo hablaremos después, que existe un gran temor con esa figura, pero por este momento, un tema de voluntad política, reformar ese capítulo 15 y permitiendo o estableciendo una asamblea constituyente con mecanismo para establecer una nueva carta política, así de simple. Vamos a detallar, ¿en qué consiste? ¿Qué es una asamblea constituyente? A ver, jurídicamente hablando, la Asamblea Constituyente es un cuerpo colegiado, elegido por voto popular y que tiene una particularidad, y es que es elegido solamente para configurar una carta política, para nada más. O sea, una Asamblea Constituyente no realiza leyes, no redacta normas, sino que debe redactar una carta política. Eso es. Ya hay discusiones en la calle, cuando escuchan estos cabildos ciudadanos que se van dando a asambleas, sí, que deberían ser tantos delegados de acuerdo al número de población, sí, en el fondo. ¿Cómo también se va definiendo eso si ni siquiera tenemos el Estado 1? Es decir, ¿cómo las bases tienen que ponerse en definitiva de acuerdo? ¿Cuál es el mecanismo ahí también? Mira, hay muchos mecanismos para conformar una asamblea constituyente. El más fácil sería acudir al mismo mecanismo que se usa para nombrar senadores, por ejemplo, o sea, personas con más de 35 años, con educación secundaria, con derecho a voto, por ejemplo. Eso es un mecanismo fácil. Otro mecanismo podría ser, dependiendo del número de habitantes por región, cada región tener un asambleísta. Otro mecanismo un poco agresivo, pero que puede funcionar, es a través del sorteo. Tenemos más o menos 17 millones de chilenos, no sé cuántos tendrán más de 18 años, entonces
algo así como la polla que existe para la suerte de ser chileno, podríamos nombrar así a los miembros asambleístas. Eso realmente es lo menos complejo, lo importante es que exista la posibilidad de construir esa asamblea, eso es lo importante en este momento. Ahora, mediante ese escenario, es decir, claro, pero necesariamente en el punto 1 se requiere esa voluntad política, sí. Porque habría que cambiar el artículo que usted en particular Capítulo menciona, 15, eso hay que cambiarlo. El capítulo completo, perdón, Sí. el capítulo 15. ¿Has visto esa voluntad política? Porque también en Chile hay una confianza depositada sobre la idea de poder reformar nuestra Constitución. Sí. Lo que se hizo en el año 2005, luego las experiencias de los cabildos que propone la expresidenta Michelle Bachelet, que podrían haber sido una forma de llegar a ese cambio constitucional. Han sido experiencias que los chilenos no han recibido como, o que su confianza por lo menos ha sido traicionada en esos aspectos. Mira, por ejemplo, los cabildos son muy útiles para poder anticipar el contenido de la carta política, pero el efecto del cabildo, jurídicamente hablando, realmente no lo tiene. Esa es la verdad. Ahora, en cuanto a la voluntad política, yo creo que a raíz de la presión social ha aumentado esa voluntad política para reformar ese capítulo 5. De hecho, si uno lee las últimas noticias, efectivamente ya hay una propuesta para hacerlo. Aquí el tema, insisto, es de voluntad política. Creo que en el momento no existe, pero con el paso del tiempo, por cómo se estaban dando las cosas, posiblemente va a haber la voluntad para reformar ese capítulo. Ahora, hablaba, ¿cierto?, de la reforma de ese capítulo y el temor, usted decía también, a una asamblea constituyente. Existen ejemplos en Latinoamérica que efectivamente hoy día muchos podrían decir no es el camino. ¿Por qué? ¿Cuáles son esos comparativos y los ejemplos que tenemos a nivel internacional respecto de la figura de una asamblea constituyente? Mire, si uno mira la historia de las asambleas constituyentes a nivel global, en los últimos 70 años más o menos, se han presentado 25 asambleas a nivel global, o sea, 25 asambleas que han configurado 25 nuevas constituciones. La gran mayoría de ellas han sido muy exitosas. Yo no voy a hablar del caso de Islandia, año 2010, o el caso de Portugal, año 1976, que fueron exitosas. Voy a hablar de casos muy cercanos. Hablo de 3. El caso de Ecuador, el caso de Bolivia y el caso de Colombia. Hablemos del caso de Ecuador, por ejemplo. La Asamblea Constituyente del Ecuador del año 2018 permitió superar una permanente crisis política que había ese país, un país en el cual se cambia de presidente cada año. Es un ejemplo claro. Ejemplo número 2, Bolivia. Bolivia antes del año 2009, que fue el año en el cual una asamblea constituyente elaboró la nueva constitución de ese país, era un país inviable, era el paradigma de la pobreza, eso cambió. Y eso fue en buena parte gracias a esa nueva carta política. Y el caso de Colombia es un caso muy interesante. ¿Por qué? Porque la Asamblea Constituyente de Colombia fue una asamblea que surgió no fruto de una explosión social, fíjese usted, sino fruto de una iniciativa de los estudiantes universitarios, en el cual hay que reconocer igual que políticamente el gobierno de ese momento asumió la responsabilidad y permitió la construcción de una constitución que permitió igualmente el resurgimiento del país. O sea, yo puedo hablar de esos 3 ejemplos cercanos, pero hay 25 casos en los cuales se demuestra que no todo es Venezuela como se trata de exponer en muchas ocasiones. Venezuela es una excepción y voy a comentar lo siguiente con toda la honestidad del caso. La Constitución venezolana de 1999 fue fruto de una asamblea y esa Constitución realmente, palabras más, palabras menos, logró funcionar. El gran problema surgió cuando el presidente Nicolás Maduro desconoció esa Constitución, la Constitución de Chávez. Entonces, no hay que tenerle miedo a la Asamblea Constituyente. Es una figura que perfectamente puede ayudar a conciliar a los chilenos y superar de manera afortunada lo que es la transición. Es lo que yo veo como observador externo en el caso interno, en el caso chileno. Ahora, existe mucho ese miedo de que en definitiva delegar ese poder en la ciudadanía, que es hoy día muchos la califican de una masa quizás acéfala, no organizada, delegar ese poder que en definitiva reside, o que uno podría verlo muy natural, que efectivamente cada ciudadano tenga el poder de reformar aquello que le compete en un territorio. Sin embargo, existe mucho de ese miedo y principalmente también la clase política hoy día, de delegar parte de ese poder en cada uno de los ciudadanos, ¿no? Mire, yo miro eso desde diferentes perspectivas. En primer lugar, si uno le pregunta a un chileno, señor chileno, ¿usted es capaz de elegir un alcalde? La respuesta es claro que puedo. ¿Usted puede elegir un senador? ¿Está en capacidad? ¿Tiene la madurez política para hacerlo? Por supuesto que sí.
¿Puede elegir un gobernador? Claro que sí. Entonces, ¿por qué no puedo elegir un asambleísta? ¿Tengo la madurez política? Sí la tengo. Otro aspecto diferente es que el proceso de conformación de una asamblea constituyente debe buscar los mecanismos para que el asambleísta sea una persona al menos con la capacidad o la madurez para participar en una elaboración adecuada de la carta política. Ojo, hay que tener en cuenta esto. No todos los asambleístas tienen que ser expertos en derecho constitucional, no. Para eso tienen asesores, para eso estamos nosotros. Ellos se van a encargar de la parte política, de la estructura de la carta política. Entonces, en conclusión, el chileno tiene la madurez para elegir al asambleísta en primer lugar, y en segundo lugar, la orgánica de la Asamblea Constituyente a nivel de derecho comparado ha funcionado bien, y a partir de diferentes formas de elección. No hay que tener miedo, hay que arriesgarse, es una oportunidad de conciliación, insisto. Para algunos deben existir mecanismos previos a esa incluso asamblea. Algunos plantean el plebiscito, es decir, primero vamos a hacer un plebiscito para conocer y ver a qué conduce lo que los chilenos hoy día quieren. ¿Es también una forma...? Perfecto, es una forma, pero todo eso implica reformar el capítulo 15 porque eso no existe, o sea, esa posibilidad de que un plebiscito previo para constituir una asamblea, eso no existe. Entonces, habría que reformar el capítulo 15, insisto, de la Constitución. El plebiscito, por ejemplo, ha sido muy efectivo, ¿para qué? Para confirmar el trabajo de la Asamblea Constituyente. Me explico. La Asamblea Constituyente se encarga de redactar la Carta Política, ellos terminan su trabajo y a través de un plebiscito se le pregunta a la gente, ¿usted está de acuerdo con esta Constitución, sí o no? Ahí el plebiscito es un mecanismo bastante válido y efectivo. Pero en este momento no se puede, porque la Constitución política no lo permite. Ahora, usted dice se debe confiar entonces en esa voluntad política, dado este puzzle que hoy día tenemos, ¿no? Con la clase media, los trabajadores movilizados, es decir, presionando a que esa decisión pueda darse. Yo lo veo como la opción menos complicada, la verdad. Es la menos compleja y me parece que sea la más inteligente. Porque si las cosas no cambian, esto va a explotar. O sea, como observador externo debo decir que Chile es una olla a presión que puede explotar y ojalá la clase política tenga la responsabilidad de ver que en sus manos está el mecanismo para cambiar esto, para lograr conciliar. Ahora, es cierto, el primer paso en ese escenario de que finalmente esté esa generosidad de abrirse, dicen algunos, o la clase política, en definitiva, dar ese paso y lograr una asamblea constituyente. ¿Cuáles van siendo finalmente los temas que la gente ya ha dicho en las calles, quiere discutir? En definitiva, ¿hacia dónde debería transitar Chile respecto de esa carta que nosotros hoy día tenemos y hacia dónde también debiésemos ir apuntando un poco aquellos cimientos? Porque se ha hablado mucho efectivamente de salud, de educación, de pensiones, de una serie de estructuras que para muchos podrían tomarse solo decisiones ejecutivas o en el Parlamento y no necesariamente pasar por una Constitución. Buena pregunta. Mire, esto lo veo desde dos perspectivas. En primer lugar, me han preguntado mucho, bueno, ¿el cambio de una carta política o de la Constitución me cambia a mí alguna cosa en la vida práctica? En primer lugar, sí. Yo le voy a dar dos ejemplos clarísimos. Hace 2 años se aprobó la ley que reformaba el CERNAC. Esta ley que reformaba el CERNAC le daba dientes al CERNAC para precisamente proteger al consumidor de manera efectiva. ¿Y qué pasó? Esa ley pasó a manos del Tribunal Constitucional, el Tribunal lo comparó con la Carta Política y dijo, no, esta ley no se le puede dar dientes al CERNAC. ¿Esto lo afecta a usted? Claro que me afecta como consumidor. Y un segundo caso muy claro es la reforma laboral que pretendió fortalecer a los sindicatos. Esta ley se aprobó, pasó a manos del Tribunal Constitucional y el Tribunal dijo, no, la Constitución no permite fortalecer sindicatos. 2 ejemplos clásicos de que efectivamente cambiar la carta política nos afecta a todos. Entonces, ojo, yo creo que en cuanto a temas que se puedan cambiar hay varios. Un tema sería el fortalecimiento de los derechos fundamentales. Otro tema sería el establecer mecanismos para proteger los derechos fundamentales de manera efectiva. Le voy a dar 2 casos claros, el caso mexicano y el caso colombiano. En México existe una acción que es la acción de amparo, que en Colombia se llama acción de tutela. Esas acciones son tan efectivas que ante una vulneración de un derecho fundamental, yo como ciudadano, ¿sí?, puedo ir ante cualquier juez y el juez tiene un plazo de 10 días para iniciar las acciones que permitan la protección efectiva de ese derecho fundamental. 10 días, ojo. Si el juez no emite la decisión en 10 días, es sancionado.
y si el juez dicta y efectivamente ordena proteger el derecho fundamental, derecho a la salud, por ejemplo, ¿sí? Y el denunciado no cumple, se aplica un desacato y el desacato implica cárcel. Fíjese lo que implica poder consolidar este tipo de mecanismos en una carta política nueva. O sea, hay otros temas también, pero aquí doy dos ejemplos claros, concretos y que nos afectan a todos. Por eso es que muchos grupos ambientalistas también en las peleas que se han dado en el país dicen, bueno, si la Constitución consagra el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, claro, y las zonas de sacrificio, empresas contaminando, las hemos tenido... derecho fundamental a un medio ambiente sano, y en la práctica han habido acciones, estoy hablando del caso de Colombia, por ejemplo, donde efectivamente a partir de esas acciones, que son realmente efectivas, se pueden proteger de manera clara esos derechos. Es decir, no basta, claro, con fundamentar aquello que es importante en un país, sino que también entregar herramientas y mecanismos, porque si no es letra muerta, en definitiva. Claro, y estamos hablando de derechos fundamentales, esos son algunos ejemplos, o sea, cuando uno piensa en derechos fundamentales, piensa en qué derechos. Derecho a la vida, obviamente, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a un medio ambiente libre de contaminación. Fíjese que solamente esos cambios en una carta política nueva implicarían una mejora real en la calidad de vida de las personas. Ni entrar a hablar del tema del derecho a las aguas, que en Chile es una cosa única, el único país del mundo donde un par de familias son dueñas del agua. Eso cambiaría a partir de una carta política nueva. Y aquí podemos seguir con muchos ejemplos más. Sí, efectivamente el tema de esos derechos, porque el derecho al agua, y quisiera profundizar en eso, o sea, en definitiva es una oportunidad también que muchos han puesto, en las consignas en la calle se ve para algunos el derecho al agua, pero no es algo que está tan presente. ¿Qué tan relevante es en definitiva para un país que está buscando proteger muchas veces los recursos naturales o disponer de ellos, que en definitiva no están en el Estado ni en un grupo grande de la población, como lo decía usted, en manos de algunos nomás? Claro, y hay que tener en cuenta que el recurso más importante de un país no es el oro, no es el petróleo, es el agua. Y en Chile se corre el riesgo de que con el paso del tiempo el agua siga concentrada. ¿Y esto qué va a implicar? Que en un futuro el agua se convierta en algo más valioso que el oro o que el petróleo. Entonces, ¿cómo no pensar en buscar una oportunidad de que el agua sea distribuida de la manera adecuada para que todos tengamos acceso a ella? Y se lo preguntaba porque para muchos critican efectivamente que la actual Constitución resguarda mucho más la propiedad privada que otros aspectos, ¿no? Eso es cierto, efectivamente si se compara con otras constituciones es ese tipo de constitución la chilena. El caso chileno es un caso único en el mundo, no existe otro ejemplo, o sea, yo desafío a cualquiera a que demuestre un ejemplo parecido y no lo hay. Y todo esto se puede mejorar o se puede discutir al menos a partir de una nueva carta política. Ahora, también existe, no es fácil una reforma a la Constitución, un cambio constitucional. Usted mencionaba esos ejemplos, pero quizá podríamos volver al caso de Ecuador, es decir, resuelve aquellos, porque hoy día veíamos a Ecuador hace no mucho, nuevamente con una serie de manifestaciones en la calle, o sea, no lo resuelve quizás todo, se requieren una serie de acuerdos distintos para que un país pueda dialogar, pero sin duda es importante. Hay países, Bolivia tendrá 200 constituciones, otros son de tradiciones mucho más largas, hay constituciones que han durado prácticamente muchísimos años más en otros países. O sea, ¿qué da garantías de que en definitiva también esa constitución o ese cambio de constitución puede ir entregando esa estabilidad democrática? Mire, antiguamente se pensaba que una constitución entre más durara era más efectiva. Bueno, tenemos el caso de la Constitución de Estados Unidos, que tiene más de 200 años, pero en la praxis los pueblos cambian, los países cambian y las constituciones también. El promedio de una constitución puede ser entre 30 y 40 años, pero pensemos en una constitución que nos va a permitir cierta estabilidad en los próximos 30 años. Pensemos así. Además que la Constitución de 1980, yo no quiero hablar de una deslegitimación, pero tiene un origen bien discutible y eso hay que cambiarlo. La Constitución política no es una fórmula mágica para resolver todos los problemas, sí, pero temas como la desigualdad, el respeto a los derechos fundamentales y los mecanismos de defensa de esos derechos, entre otros, sí pueden superarse y se pueden abordar de manera adecuada con una Carta de Derechos nueva. Es muy importante lo que usted dice de la legitimidad. Efectivamente, para muchos el origen de eso no es legítimo. Sin embargo, también hay una fuerte crítica a todos los sectores políticos que les ha tocado gobernar, que han ido legitimando esa constitución. Entonces, hablando de legitimidad, en definitiva, ese mecanismo de la Asamblea Constituyente se transforma en el más legítimo porque en definitiva termina por representar a la mayor parte de un país, ¿no? En este cambio, en esto que se pide.
Claro, porque realmente la Asamblea Constituyente, por ser en su origen de elección popular, permite la mayor representatividad posible. Ese es el mecanismo comprobado de mayor representatividad. Obviamente, uno puede pensar en una Asamblea Constituyente de 5.000 personas, no. Una Asamblea Constituyente más o menos de 250, que es la media universal de 200. En Colombia fue de 70, por ejemplo, no tantas personas. Permitiría una representatividad adecuada. En el caso de la Constitución chilena de 1980, básicamente fueron 5 o 6 personas las que decidieron su elaboración, ¿sí? Y las reformas que se dieron después, por ejemplo la del año 2005, fue fruto de la graciosa concesión de quienes elaboraron originalmente la Carta Política. Si usted se fija, eso digamos no fue un acuerdo real, sino que los que crearon la Constitución originalmente permitieron a cambio de algunas cosas las reformas como tal. Un ejemplo fue la modificación del Tribunal Constitucional. Con la reforma del 2005 el tribunal se convirtió en una cuestión más política que jurídica realmente. Es un peligro, eso nos ha hecho mal porque antes del estallido social veíamos esto de entramparse los jueces o de que muchos proyectos terminan pasando por el Tribunal Constitucional, claro, en que lo que comentaba del CERNAC u otros, o esta pugna entre el Poder Judicial incluso y el Constitucional. Claro, es que el Tribunal Constitucional chileno tiene lo voy a decir con toda la sinceridad, un gran defecto. Su estructura orgánica muchas veces depende de aspectos puramente políticos y no jurídicos. Es decir, un tribunal constitucional debe estar conformado por los mejores constitucionalistas de un país. Eso uno lo ve como de perogrullo, como algo obvio. Aquí la cosa no es tan así. Varios miembros tienen un origen puramente político. Eso tiene que cambiar también, obviamente. Pero ese defecto, esa malformación del tribunal se originó en la reforma del 2005 y eso fue eso fue a cambio de la concesión de la reforma se estableció esa deformación del Tribunal Constitucional. Otro defecto más, fíjese usted. Pero esa es la única reforma que se ha hecho a la Constitución original del 80, no hay otra. La del 2014, la que estableció, la que quitó el sistema binominal después de una lucha larguísima. O sea, el sistema binominal era una cosa absolutamente perversa. Con una Constitución nueva, esos temas pues obviamente se hubieran superado hace mucho tiempo. Yo entiendo que Chile lleva un proceso de transición que aún se está viviendo. Creo que es el momento de terminar ese proceso de transición. Y un mecanismo es a través de una nueva carta política, justamente. ¿Cómo ve usted, analizando todos estos temas y conociendo un poco ya la idiosincrasia chilena, también Chile ha sido caracterizado por ser un país que logra pactar, que logra ponerse de acuerdo, que en definitiva, pero sin embargo aquí, claramente las clases políticas o gobernantes ha sido muy difícil que la carta finalmente pueda modificarse. Hace algunas elecciones, años atrás, surgió esta marca AC, marca CEP, y son ejemplos que de la ciudadanía organizada han logrado, pero que finalmente no logra encontrar ningún canal y eco. Esta es la oportunidad entonces. O sea, si no es esta oportunidad, ya no hay oportunidad. Hay que aprovecharla. Porque de verdad, a mí me sorprende, insisto, como observador externo, ver la reacción en Chile. O sea, Chile uno siempre lo vio como un pueblo tranquilo, porque es la verdad, como un pueblo tranquilo, ecuánime, pero aquí cambió, aquí mutó, aquí algo pasó. Si no se da ese cambio ahora, lo veo muy difícil después. Usted decía es una olla de presión, es decir, claro, si es el momento, si eso no se reforma, es decir, se van a seguir arrastrando una serie de imperfecciones de este sistema que usted denominaba, ¿no? No solamente eso, sino que la sociedad como tal va a explotar, insisto con eso. Lo veo así porque Chile era un país que no podía explotar, era imposible verlos explotar y están explotando. Y si no se formula una solución a lo que se está pidiendo, lo que incluye una nueva carta constitucional, va a terminar de explotar. Estoy seguro de eso. No quiero ser alarmista, pero lo veo así en este momento. ¿Qué dicen los constitucionalistas? Usted que trabaja, obviamente, dirige, hoy día hay discusiones incluso entre ellos, vemos a través de la prensa algunos que también han aparecido dando entrevistas, explicando un poco lo que también aquí hemos conversado, pero no hay criterios tampoco únicos. ¿Qué pasa con los constitucionalistas también y respecto de este momento y de lo que ellos de manera tan importante también puedan poner sobre la mesa en la discusión? Yo debo confesar que por lo menos con los que he podido conversar últimamente ya existe cierto consenso en que hay que redactar una nueva carta política. De verdad, hay un consenso general. Hay algunos constitucionalistas que son un poco conservadores, estiman que no, efectivamente el Parlamento es el que puede hacer el cambio, pero el Parlamento tiene un gran problema y es que está sumamente desprestigiado. Entonces, esto genera mucha desconfianza. Una reforma constitucional sería una reforma que generaría desconfianza en la ciudadanía. Entonces, el acuerdo general es que hay que redactar una carta política nueva. Es lo más sano.
es una oportunidad, es lo más saludable en este momento. Hay quienes le temen a que eso también toma mucho tiempo. Hay otros que dicen, no, sigamos por la vía de la reforma de la AFP, del sueldo mínimo, que el Ejecutivo tome proyectos rápidos y que no. Ojo con el tema, es que las cosas se pueden desarrollar al tiempo, pueden ser simultáneas. El hecho, por ejemplo, de desarrollar una carta política o de redactarla no implica que no se redacten leyes. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es decir, es perfectamente impulsar leyes necesarias en este momento, porque son necesarias, ¿no? Y al mismo tiempo desarrollar una constitución. En cuanto a la duración, ¿cuánto tarda en redactarse una constitución? Le voy a dar el caso colombiano. Entre el momento en que se eligió la Asamblea Constituyente, que fue en diciembre del año 1990, hasta el momento en que se aprobó la Constitución, que fue en julio de 1991, 6 meses. Es un plazo súper acotado. Un promedio para redactar una Constitución y nombrar una Asamblea, 1 año. Obviamente durante ese año hay que redactar leyes, el país tiene que seguir funcionando y así va a ser, el país no se va a paralizar, es un temor que existe, el país no se va a paralizar. Sí, el tiempo que hemos estado conversando justamente, ¿cierto?, con este abogado, doctor en Derecho, da cuenta del momento histórico y de la oportunidad que también se tiene hoy día. Y yo preguntaba por el tiempo y el plazo que se podría demorar en tener una nueva carta redactada. Ahora, para lograr una asamblea constituyente, ¿es un plazo? Mire, de solo voluntad, podría ser mañana si deciden. Supongamos que mañana, creo que es 8 de noviembre, me parece, se reforma el artículo 15 y se admite la posibilidad de una asamblea constituyente. Entonces lo que vendría después sería un proceso de selección de los asambleístas. Eso perfectamente puede durar 2 o 3 meses. Estoy siendo, digamos, un poco optimista, pero más o menos duraría eso. Después de eso vendría el trabajo de los constituyentes. En Colombia duró 6 meses. Lo adecuado puede ser 1 año. Hablemos de año y medio en todo este proceso. Es el promedio que podemos manejar, que es un plazo rápido. Pero aquí lo importante es que si se decide pensar en reformar ese capítulo 15, la clase política diga, listo, vamos a reformarlo, de manera seria, nos comprometemos a hacerlo. Eso puede tranquilizar en parte las aguas, yo creo. El problema, y no es un tema que esté tan presente, porque muchos están hablando hoy día de una asamblea constituyente, pero nadie dice sí, el primer paso para eso es que este capítulo se elimine. Es decir, en este momento la Constitución no lo permite. Le voy a contar el caso colombiano, que es bien particular. Cuando los estudiantes promovieron la asamblea constituyente, esa figura tampoco existía en la Carta Política colombiana, no existía. Una Constitución que lleva más de 100 años, fíjese. Pero entonces, ¿qué ocurrió? En resumen, los estudiantes promovieron lo que se llamó la séptima papeleta, que era un voto en el cual las personas manifestaban que era una asamblea constituyente. En marzo del año 1990 se aprovechó una elección de parlamentarios, congresistas, etcétera, para que las personas introdujesen esa papeleta en la urna de votación. Obviamente esto no tenía ningún valor, jurídicamente no lo tenía, porque no existía la figura, pero el Poder Ejecutivo, el presidente en ese momento dijo, o tuvo un acto de lucidez política, y a través de una ley ordenó al organismo electoral en ese momento que reconociese en las próximas elecciones efectivamente la convocatoria, los mecanismos de convocatoria a una asamblea constituyente. Afortunadamente, después de marzo de 1990 venía mayo, donde había elecciones presidenciales. Y ahí la gente depositó en su urna, si quería o no una asamblea, obviamente ganó, arrasó. Y en diciembre del año 90, pues, vino la votación de la asamblea, de la designación de los asambleístas. Julio de 1991 se aprobó la Constitución, así de simple. Entonces aquí podría pasar lo mismo, pero creo que lo más conveniente si queremos acelerar las cosas es reformar el capítulo 15. Será como lo más seguro. Y para ese paso, bueno, se necesita voluntad política. El quórum completo. Claro, las 2/3 partes. Insisto, es un tema de voluntad política, 2/3 partes, porque así lo determina la propia Constitución. En el caso de ese capítulo en particular se requiere 2/3 partes y yo aspiro, no quiero pecar de optimista, que la clase política nacional sea consciente, o sea, del momento que está viviendo y de lo que puede pasar si no se escucha a la ciudadanía. Quiero agradecerle al que nos haya acompañado en la entrevista del día. No, yo le agradezco la oportunidad de poder divulgar esto. Creo que en este momento todos estamos hablando de política y aprovechemos para que
que un país como Chile, un hermoso país como Chile, mejore y se puede hacer y sobre todo se reconcilie. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente también a ustedes por encontrarnos diariamente en este espacio de la entrevista. Nos volvemos a ver como siempre con otro invitado por las pantallas de Antofagasta Televisión.